Buenos días a todos nuestros hermanos, bendiciones. Me da gusto una vez más saludarlos y desearles que el Señor les bendiga, que estén bien en sus hogares, que la paz del Señor abunde entre ustedes. Bendecimos a mis hermanos de Vida Nueva para el Mundo, San Pablo, a mis hermanos de Milpalta y a mis hermanos de Valle de Chalco, deseando en el Señor que estén bien y que Dios siempre guarde su vida. Vamos a en esta mañana hacer una oración por las necesidades, porque Dios conoce todas las cosas. Quiero leer lo que dice la Escritura. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. La Escritura aquí nos dice cómo Dios nos conoce en todo lo que somos, pero Él también sabe de lo que tenemos necesidad, de lo que estamos padeciendo en alguna situación. Por eso es que en esta mañana hemos de presentar nuestras peticiones delante de Dios, como dice la Escritura. Aleluya. Dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No hay que temer, no hay que tener ansiedad por las cosas que estamos padeciendo. La Escritura dice que todas esas cosas hay que presentarlas delante de Dios, y nuestro Padre, que ve todas las cosas aún antes de que se las pidamos, Él ya tiene la respuesta para lo que nuestra vida necesita. Por eso es que hemos de hacer esta oración y así pedir por las necesidades de cada uno de ustedes. Inclina tu rostro ahí donde estás. Bendice a Dios, alábalo. Si no tienes una necesidad, entonces dale gracias a Dios porque te ha bendecido grandemente. Pero si la tienes, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Qué grande bendición contar con Dios en momentos de angustia. Inclina tu rostro. Bendito Dios, Padre Celestial, a ti la honra y la gloria por siempre y para siempre, porque tú eres el único, Señor, que tienes el control de todas las cosas. Nada está por encima de ti, tú todo lo tienes en control, porque tú eres Dios grande y soberano. Y como dice, Señor, la Escritura, hoy en esta mañana presentamos nuestras peticiones delante de ti, porque tus hijos, Señor, tenemos fe y sabemos a quién acercarnos. A aquel que lo puede dar todo, a aquel que es poderoso para dar todas las cosas. Si tus hijos tienen necesidad de salud, tú eres nuestro sanador, Señor. Si hubiese necesidad económica, he aquí, tú eres Dios proveedor de todas las cosas. Si nuestra necesidad fuera espiritual, tú eres el que llena el alma, la satisface el espíritu, nos llenas con tu presencia. Por eso es que por nada debemos de estar afanosos o inquietos, porque presentamos nuestras necesidades delante de ti, ante el Padre Celestial, sabiendo que tú nos oyes. Hay promesa de parte de ti en que todo lo que pidamos al Padre en tu nombre, Señor Jesús, lo recibiremos, y esa es la fe que nos mueve a hacer esta oración. Bendice a tus hijos, Señor, porque tú estás en todo lugar, tu presencia lo llena todo, tú estás en nuestros hogares.
tanto en San Pablo, en Milpalta, en Valle de Chalco, en todo lugar donde se te invoque, he aquí tu presencia está. Y por eso, Señor, te alabamos y te bendecimos. Escucha la oración. Tal vez no sean mis hermanos, tal vez sea la familia, tal vez sea algún conocido, algún amigo, algún compañero de trabajo, donde quiera que haya la necesidad. Por la oración de tus hijos, Señor, escúchala y respóndela. Padre Santo, gracias por los momentos, Señor, que podemos clamar a ti como iglesia en diferentes lugares. No importa dónde estemos, tú nos oyes, tú escuchas la oración de tus hijos. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Gracias por esta bendición. Gracias, Padre. Amén. Amén. Tenemos la confianza y seguridad que Dios nos oye. Esta es la grandeza, hermanos, de nuestro Dios, que Él está en todo lugar. Y cualquiera que invocar el nombre del Señor será salvo. Escuchará Dios nuestra petición. También vamos a orar por las ofrendas conforme Dios te haya bendecido. Dios nunca exige una cuota o algo establecido, conforme Dios te haya bendecido. Pero lo importante es que lo que apartemos para el Señor tiene mucho que ver con la actitud como lo demos. Por eso el apóstol Pablo escribe a los Corintios cuando dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Tiene mucho que ver más la actitud en cómo lo demos. Dios nos ha bendecido, pero lo importante es darlo con una actitud generosa, con una actitud de gratitud hacia el Señor, reconociendo que toda dádiva proviene de Él. Vamos a hacer esta oración y así tú puedes ir apartando la ofrenda que has destinado para el Señor. Aleluya. Padre, bendecimos a tu iglesia en su economía, en medio de una situación difícil en donde se pronostica la escasez, se pronostica la crisis económica, pero dice la Escritura que los que confían en el Señor no tendrán necesidad de ningún bien, porque sabemos que tú eres el dueño de todas las cosas, el que provee, el que abre las puertas, el que nos bendice. Bendice la ofrenda que mis hermanos han destinado para la obra tuya, Señor, que en su momento han de depositarla, pero sabemos que todo es tuyo, Señor, y como dice la Escritura, de lo recibido de tu mano te damos, porque lo hacemos por gratitud, con un corazón alegre, dadivoso, sabiendo que tú eres el que nos ha bendecido en lo mucho, en lo poco, todo proviene de ti. Bendice a tus hijos, que ninguno tenga necesidad, Señor, del pan, del alimento, porque tú eres el que provee toda necesidad. Tus hijos, Señor, están confiados en que tú eres nuestro proveedor. Bendice sus hogares, su economía, su empresa, el negocio. En medio de una situación difícil, tú pondrás todas las cosas en orden, porque sabemos que tú eres el que hace todas las cosas posibles. Gracias por esta bendición, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Dios bendiga, hermanos, la fuente de tus ingresos, tu trabajo, para que pues sigas estando bien en tu casa, con tu familia. Bendito sea el Señor. Y pues solamente nos queda recordarles, el próximo domingo es primer domingo del mes. Celebramos la cena del Señor. Ahí en tu casa, prepara los elementos, porque es importante que podamos llevar a cabo este sacramento como iglesia del Señor, la cual instituyó el Señor Jesús, y es importante que lo llevemos a cabo. Junta a tu familia, prepárate y lleva a cabo este ceremonial junto con nosotros la próxima semana.
Y asimismo, si tú tienes una necesidad por la cual quieres que oremos específicamente, envía tu petición a la página de Vida Nueva para el Mundo Milpalta, y aquí los pastores estaremos orando por ti, hermano, por tu familia, en toda necesidad que sea presentada. Ten por seguro que la presentaremos delante de Dios. Así como tú lo haces y crees en Dios, te ayudaremos a orar para que el Señor te bendiga. Un fuerte abrazo a todos mis hermanos y que el Señor les bendiga. Muy buenos días tengan todos ustedes. Como siempre, me da muchísimo gusto poderlos saludar hasta su hogar, y le quiero dar gracias a Dios porque también me da la oportunidad de estar aquí. Con todo mi amor y con todo mi cariño, quisiera que juntos pudiéramos tener unos momentos de estudio, que juntos podamos estar como hermanos en esta mañana y poder estar en un mismo sentir. Que sea el poder de Dios, que sea su palabra, quien pueda transformarnos para una vida mejor, quien pueda llevarnos a un crecimiento espiritual para la gloria del Señor. Vamos a continuar en esta mañana con la serie que he iniciado ya el domingo anterior. Comenzamos hablando acerca de la vida de José y todo el propósito que Dios le dio a José para que así pudiera transmitirnos una enseñanza, este personaje que sin duda su vida nos sorprende a muchos. Hoy voy a tratar el segundo tema y he tomado a este personaje muy conocido llamado Jonás. Y el próximo domingo vamos a hablar de Jacob. Así que bueno, dentro de esta serie que se titula En busca de un propósito, voy a tratar el tema Viviendo en tiempos como los de Nínive. Y por supuesto que Jonás nos dejará una gran enseñanza, nos va a mostrar también los propósitos que Dios le dio, y también los habitantes de Nínive nos dejarán una gran enseñanza en esta mañana. Tenga la bondad, por favor, de abrir las Sagradas Escrituras en el capítulo número 1 del libro del profeta Jonás. Profetas menores, ahí va a encontrar usted el libro del profeta Jonás. Y vamos, por favor, juntos a leer del capítulo número 1, el versículo número 1 en adelante. La palabra del Señor dice así. Quiero darle unos momentos para que lo encuentre, para que vaya, por favor, al libro del profeta Jonás. ¿Está listo? Vamos a dar inicio en esta mañana. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagó su pasaje. Entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, hubo en el mar una tempestad tan grande, que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a sus dioses, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se levantó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete?
porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Muchos escépticos cuestionan si este acontecimiento fue verdadero o solo algo ficticio. Pero la historia dice que en 1891, frente a las islas de las Malvinas, ocurrió un hecho muy misterioso que se transformó, por supuesto, en una gran leyenda. Uno de los protagonistas de la leyenda fue precisamente un marinero inglés. Se trató de una historia impresionante que por supuesto tuvo muchísimos testigos. James Barley era un marinero inglés de 21 años cuando realizó su primer viaje a bordo de uno de los balleneros más importantes de aquel entonces. Transcurría el año de 1891 y el barco iba tras una batalla navegando por el Atlántico Sur. Al situarse frente a la costa de las Islas Malvinas, perseguían un cachalote, la más grande de las ballenas. El cachalote es uno de los mamíferos que se sumerge a mayor profundidad en el océano y es el animal carnívoro más grande de sobre toda la tierra. Puede medir hasta 25 metros de largo y su cuerpo alcanza una temperatura superior a la de los 40 grados. En un determinado momento, los arponeros avistaron al cachalote y dieron la voz de alarma al resto de la tripulación. Todos se apresuraron a la caza y se pusieron en movimiento. Desde el barco echaron al agua 2 botes más pequeños con el cargamento necesario para acercarse al animal y apresarlo. Cuando se encontraban más cerca, un arponero atravesó el cuerpo de la ballena con un arpón submarino. El animal se agitó violentamente por el dolor y de un gran golpe volcó uno de los botes y todos sus tripulantes cayeron al agua. Apremiados por la situación, los tripulantes del bote restante se apresuraron a rescatarlos y pudieron salvar a todos, excepto a 2 de ellos, entre los que se encontraba precisamente el marinero Barley. Después de una intensa búsqueda sin obtener resultados, se pensó, por supuesto, que se habían ahogado. Finalmente, el cachalote murió y tras conducirlo a la costa, después de 6 horas del traslado y el tiempo que esperaron para que pudieran comenzar con el trabajo, comenzaron a abrirlo. En esos tiempos, el aceite de la ballena era un preciado y era muy preciado porque era de un altísimo precio, ya que se empleaba para fabricar muchos productos. De los intestinos del cachalote se obtenía también algo que se llamaba el ámbar gris, una sustancia cerosa que se utilizaba para fabricar el perfume. Al abrir el animal, se encontraron con un bulto en el interior de la ballena y creyeron que era precisamente el ámbar gris, pero de repente observaron que el bulto se movía y ese bulto que se movía era nada más y nada menos que James Barley,
estaba vivo, aún muy pálido. Habían pasado ya casi 24 horas de que ese hombre había estado dentro de esta ballena. El resto de marineros lo reanimaron con agua helada de mar para que volviera en sí. Cuando despertó, comenzó a vociferar y a intentar golpear a todos los que se le acercaban. Se volvió loco y tuvieron que trincarlo a la cama de su camarote. Lentamente se mejoró y lo único que recordaba era que tras ser tragado por la ballena, era que permaneció en una total oscuridad, deslizándose lentamente por un conducto blanco y viscoso al tacto, y que antes de perder el conocimiento había sentido muchísimo calor, 40 grados centígrados. Este hombre, cuando regresa en sí, da su testimonio y dice que fue una de las experiencias más terribles por la oscuridad que vivió dentro de esta ballena. Él narra en su experiencia que entró a una cámara donde había cierta cantidad de oxígeno, que había inclusive peces vivos a su alrededor, pero también habla acerca de que después de que él salió de este lugar, por supuesto que los jugos gástricos en los cuales él se había encontrado dañaron su cabello, él quedó sin cabello, su piel se dañó, la condición en la que él salió precisamente de esta ballena no fue la más indicada. Cuentan que efectivamente él desde ese día renunció a este oficio y el resto de su vida terminó siendo zapatero. A nosotros darnos cuenta de estas 24 horas que estuvo este hombre en una realidad, porque fue un hecho real, nos damos cuenta y nos podemos preguntar, ¿qué sucedió con Jonás? Porque Jonás estuvo, dice la Biblia, no 24 horas. Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro de este gran pez. Es interesante darnos cuenta que Dios le guardó a Jonás porque al igual quizá que como guardó a Daniel cuando fue echado al foso de los leones y que los leones no tragaron a Daniel, de igual manera Dios guardó a Jonás en medio de este gran pez. Pero yo quisiera preguntarte, si tú te imaginas cómo era la apariencia de Jonás cuando salió del pez para comenzar a predicar. Si el testimonio de este marinero fue que casi perdió la razón, quedó casi loco, su estado físico no era el más adecuado. Entonces, ¿cómo nos podemos imaginar a Jonás cuando sale del pez y comienza a predicar? Porque no pensemos que Jonás salió, se fue a dar un baño, se puso una corbata, estrenó un trajecito, se fue a poner una buena loción y después salió a predicar. No encontramos nosotros nada de eso. Lo que nosotros vemos aquí en el testimonio de las Escrituras es que así como salió del pez, comenzó a recorrer la ciudad predicando que vendría un juicio y que en 40 días Dios iba a destruir esa ciudad. Él llegó a congregar a toda la gente porque precisamente la experiencia que él había tenido dentro del gran pez, las condiciones que llevaba, hicieron que atrajera precisamente a la comunidad. 120,000 habitantes había en Nínive. Y es a ellos a quien les lleva el mensaje directamente de lo que sería el juicio. Comúnmente, nosotros esperamos los buenos tiempos para predicar y evangelizar. Estamos acostumbrados a la comodidad, estamos acostumbrados a que nos den la bienvenida, estamos acostumbrados al abrazo, al beso, estamos acostumbrados a encontrar las plazas disponibles para
para predicarle a las personas, esperamos los buenos momentos en los hospitales y creo que habíamos caído en cierta comunidad, en cierta comodidad para predicar el Evangelio. Pero quiero decirte que no siempre es así. No siempre será así la comodidad para predicar el Evangelio. Y el testimonio lo vemos nosotros en toda la historia. Desde que comenzó la iglesia ha encontrado momentos de comodidad, pero también ha encontrado momentos muy difíciles para predicar el Evangelio. Persecución. Han tenido que predicar en medio de la persecución, en medio de la enfermedad, en medio de cualquier pandemia. La iglesia ha tenido que salir a predicar el Evangelio. Entonces no siempre vamos a tener la comodidad. Y yo creo personalmente que ha llegado el tiempo de predicar las buenas nuevas como Jonás. Como Jonás. Porque Jonás se encontraba en una ciudad que estaba condenada al juicio, que estaba condenada a la destrucción. Y nosotros nos encontramos también en medio de un mundo que está a punto de ser destruido. Y no en 40 días como Nínive, sino dentro de lo que es un confinamiento interminable. Estamos viviendo situaciones en las cuales no veamos dónde se vaya a detener. Es muy similar lo que estamos viviendo hoy. Nada más quiero que tú veas que no hay nada que pueda detener la destrucción. Esto va en aumento cada día y cada día. Entonces los tiempos de Nínive son muy parecidos a los tiempos que hoy nosotros estamos viviendo. Y la condición en las que se encuentra Jonás para predicar son las mismas condiciones en las que se encuentra hoy la iglesia. Quizá nosotros no hemos estado 3 días y 3 noches encerrados dentro, ¿verdad?, del estómago de un gran pez. Pero quiero decirte que nos hemos encerrado en un mundo de terror, en un mundo de temor y de pánico, quizá peor que el que vivió Jonás. Porque la experiencia de Jonás fue terrible. La experiencia de Jonás fue tan terrible que en medio de este gran pez, dice la Biblia que clamó, que pidió misericordia. Dice la Biblia que desde ahí invocó a Jehová. Y dice desde el Seol, desde la misma muerte, clamé al Señor y Jehová me oyó. ¿Y cuántos de nosotros de verdad hemos estado clamando a Dios en estos días? Hemos estado levantando clemencia al Señor para decirle que tenga de nosotros misericordia. Entonces yo puedo decirte que no es el mejor tiempo y que no tenemos las mejores condiciones, pero tenemos que anunciar que viene un juicio y que la única esperanza que tiene este mundo se llama Jesucristo. No hay otra salida. No tenemos la mejor comodidad. Las iglesias están cerradas, no tenemos la oportunidad de cantar, de adorar, de levantar nuestras manos con toda libertad. Es más, cuesta mucho trabajo salir a las calles, no podemos por el momento asistir a diferentes hospitales, sin embargo, no podemos callarnos. Tenemos que tomar la actitud de Jonás y salir y anunciarle a este mundo que se está perdiendo, que está siendo destruido. Y tenemos que llevarlo cada día más a las plantas de Cristo. Ha sido un año muy difícil. Año 2020. No solamente para nuestra nación. Muchas naciones han sido probadas. Brasil, Perú, Estados Unidos, China, Japón. Pero hablando de nuestra nación, nosotros hemos sido probados. Y si tú alcanzas a ver lo que estamos viviendo, te vas a dar cuenta que es un ataque directamente contra la vida y un ataque directamente contra la economía. Nunca antes, en todo este tiempo, se había levantado una amenaza tan grande como la que se está levantando a través de la delincuencia organizada. Los cárteles están atacando como nunca,
El día de ayer que se levantó precisamente este ataque contra el secretario de Salud por el cártel Nueva Generación, que vienen, atacan directamente en la Ciudad de México, algo que nunca se había visto. Pero hoy la inseguridad está al máximo. Si hablamos del estado de Querétaro, es un terror. Si hablamos del estado de Guerrero, simplemente el estado de Guanajuato, que considero que era uno de los estados más tranquilos, hoy es uno de los estados más inseguros a causa precisamente del crimen organizado. Y si te das cuenta, están atentando desde el principio de año, de una forma impresionante contra la vida y sobre todo contra la economía. Que no se diga al hablar de la pandemia que se ha levantado, conocida como el COVID-19, que como se le ha rebautizado nuevamente como el SARS, uno de los SARS, el CoV-2, ¿por qué? Porque viene precisamente de lo que es la familia de los SARS. Pero fíjate que a mí algo de lo que me impactó de esto es que el coronavirus fue detectado por primera vez allá en China, en esta ciudad de Wuhan, y esto fue dicho precisamente en diciembre del 2019 y fue designada emergencia sanitaria global por la Organización Mundial de la Salud el 30 de enero. Del 30 de enero a la fecha de hoy, que nosotros tenemos que podríamos cerrarlo al 30 de junio, ha habido un contagio de 10 millones de personas. 10 millones de personas y medio millón de personas en todo el mundo han muerto. ¿Qué te parece? Ahora, yo he leído que la pandemia es más bien un plandemia. Ya le llamaron así un plandemia que levantó el gobierno con el fin de acomodar el nuevo sistema mundial, y en parte lo creo. En parte lo creo, en parte puedo decir que es verdad, porque siempre en cada una de estas cosas tiene que haber una mano negra, pero también he leído que si es verdad que el virus fue creado por un ser humano, entonces los especialistas, los científicos, se preguntan por qué el SARS, el COVID-19, es uno de los SARS más astutos que se han levantado. ¿Y sabes por qué? Porque los otros SARS, cuando se manifiestan en el cuerpo del ser humano, inmediatamente sale la reacción. Entonces, si a usted o a una persona, ¿verdad?, le dio influenza, por ejemplo, inmediatamente viene la reacción, comienza a medicarse, inmediatamente se atiende y entonces no puede haber contagio. Y así cada uno de ellos, la influenza, la gripe, pero el COVID-19 lo consideran como uno de los más astutos, porque es el único virus del cual, cuando una persona queda infectada, pueden pasar 7 días sin manifestar ningún síntoma, pero desde el primer día que se contagia, puede ser contagioso a otros. Por eso lo hace tan riesgoso y por eso es que muchos científicos se preguntan si en verdad esto fue creado. ¿Por qué? Porque es un virus excelentemente perfecto. Ahora, supongamos que el COVID fue creado como un plandemia político para controlar la economía mundial, y yo le preguntaría a usted en esta mañana si también el sismo que acabamos de vivir fue creado por el hombre. Porque es importante que vayamos teniendo conciencia, porque a mí me impacta mucho cómo es que los habitantes de Oaxaca tuvieron unas bajas económicas por el confinamiento del COVID, pero al querer reiniciar sus labores, llega el sismo y su economía tocó el fondo por completo. Hablando de las playas más concurridas en este maravilloso estado de Oaxaca, una de ellas, por ejemplo, Puerto Escondido,
y que actualmente, como se pretendía que se levantaría un tsunami, bueno, pues por supuesto no hay turista, el sismo cobró vidas y ahora la economía de Oaxaca sufre una baja más. Otro ejemplo que podría presentarles sería que durante 8 años en Campeche no llovió para nada. Y cuando llueve, se viene una lluvia de 3 días sin parar, se inunda y destruye todos los colmeneros y mató a miles de abejas que dan mucho sentido a la vida de este mundo. ¿Te imaginas? Destruye toda la cosecha más grande de miel de los apicultores y nuevamente vemos aquí que la economía sigue teniendo una baja. Y podríamos mencionar cada uno de los fenómenos, la arena del Sahara, que se le adelantó una tormenta más, todavía mayor que la que se esperaba. Entonces, mire, creo personalmente que debemos tener unos momentos y pensar si quizá Dios a lo mejor quiere que nos volvamos a Él con todo nuestro corazón. Dios está buscando el corazón del hombre. Posiblemente Dios esté disgustado porque continuamente el mundo le ha dado la espalda. Seamos sinceros, nadie tiene tiempo para Dios. Seamos sinceros, toda la gente rechaza a su Hijo Jesucristo. Lo que menos le interesa a las personas es guardar la ley. Busca otros intereses. Trata de buscar otras ayudas, pero no le da la oportunidad a Dios para que pueda cambiar la situación que se está viviendo. Entonces yo creo que es un llamado de parte de Dios para que nosotros reflexionemos. Tú que me estás oyendo, tú que en esta mañana dispusiste de este tiempo para meditar sobre lo que Dios tiene para nosotros. Creemos entonces que nos estamos aproximando al tiempo final de la época y que Dios quiere que su palabra sea difundida para que todos puedan escucharla. Sin embargo, debemos recordar que la mayor renovación hacia Dios se encuentra aún en el futuro. Y la historia de la ciudad de Nínive fue simplemente un breve bosquejo, una señal anticipada de esa renovación futura. Esta ciudad nos trae una enseñanza para el último tiempo. Esta ciudad quedó como un testimonio. Fíjate nada más, cuando Dios le envía el mensaje, 40 días antes de que fuera destruida. 40 días. Quiero hablar entonces de lo que es esta ciudad. Uno de los escritores antiguos llamado Cetesia describió a Nínive como una ciudad cuyo circuito era de 480 estadios. Esto significa que el perímetro de la ciudad era de aproximadamente unos 34 kilómetros tenía, y por supuesto se considera que también Nínive era una ciudad amurallada como las demás ciudades de la antigüedad. Si retrocedemos el libro del Génesis, será interesante leer en el capítulo número 10 del Génesis, si tú quieres ir por favor conmigo, y vamos a hablar aquí de Nimrod, en el capítulo número 10, versículo número 8. Fíjate lo que dice aquí acerca de este hombre Nimrod. Versículo 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso, cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, fíjate, porque él es el que edifica Babel, Erech, Akkad, Calné, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria, porque aquí es donde se encontraba precisamente Nínive, Asiria,
y edificó Nínive, Rehoboth y Cala. Y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande, como se nos menciona precisamente aquí en el libro de Jonás. Así que como vemos, Nínive era una ciudad enorme que también incluía a otras comunidades urbanas. Nínive era una gran ciudad, no solo en tamaño, fíjate, sino también en maldad. La maldad en Nínive habitaba, como también habitaba en las otras comunidades que ya en otra ocasión hemos estudiado. Por ejemplo, los pecados de Canaán, que estamos estudiando el día miércoles, hasta dónde llegaba la maldad de los amorreos, de los heteos, de los heveos. Bueno, la misma maldad que nosotros encontramos en estas ciudades de Canaán, que fue destruida precisamente por Dios, es la misma maldad que nosotros encontramos registrada en la ciudad de Nínive. Sus habitantes estaban entregados a la idolatría. Permíteme, la idolatría es la maldición más grande que puede venir sobre la humanidad. Y cuando nosotros visitamos cada una de las naciones, Perú, Brasil, inclusive Estados Unidos, que en su tiempo fue una nación evangélica, cristiana al 100%, hoy en día la idolatría ha entrado. ¿Y qué podríamos decir entonces de nuestras ciudades, de nuestros estados, de nuestro México? La idolatría es uno de los pecados que más ofenden a Dios. Por supuesto, también había dentro de lo que es Nínive crueldad, brutalidad hacia sus enemigos, era incalificable. Además, por supuesto, de la inmoralidad que predominaba en la ciudad. Así que estos fueron los pecados que caracterizaban a la gran ciudad de Nínive. Nínive, como ya lo dije, era la capital del imperio más grande de esa época, el imperio asirio. Estaba ubicada en lo que hoy es Irak y exactamente en lo que hoy es la ciudad de Mosul. Y esta gran ciudad, Jonás fue llamado a ir a predicar el mensaje de Dios. Así que trataremos de hablar en esta mañana no solo del propósito del profeta Jonás, sino de la actitud positiva de los habitantes de Nínive al escuchar el juicio de Dios. Dios envió a uno de sus profetas a predicarles, porque Dios no quiere la muerte del impío. Dios lo que está buscando es que cada día se arrepientan. Dios lo que está buscando es la salvación de los pecadores. Ante la reflexión que he dado y de lo que estamos viviendo en este año 2020, es bueno que consideremos que Dios no quiere la muerte. Dios no quiere la destrucción del hombre. Dios está buscando su corazón cada día. Dios nos ama tanto. Dios nos ama tanto que nos ha dado la oportunidad de la salvación. Pero nosotros corremos buscando en todo lado la ayuda, menos en el brazo de Dios. Entendamos, por favor, el profeta Ezequiel nos da una palabra de aliento. Y ante el testimonio que vemos, no le costaba a Dios nada, simplemente que llegaran es el tiempo del juicio sobre Nínive y destruirla. No le costaba a Dios nada, permítame llegar y destruir Sodoma y Gomorra sin una advertencia. No le costaba a Dios nada destruir el mundo antiguo a través del diluvio sin una advertencia. Pero Dios es bueno. Dios nos da una oportunidad. Inclusive hoy Dios te está dando una oportunidad de que reflexiones, de que recapacites con la vida que estás viviendo. Mira lo que dice aquí Ezequiel 33, versículo 10. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos?
Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Ahí está el corazón de Dios. Ve y diles, yo no quiero la muerte. Yo no quiero que siga habiendo más muertes, dice el Señor, y que viva. Aquí viene la respuesta. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿No crees que es tiempo de volvernos de nuestro mal camino? ¿No crees que ha llegado el tiempo de que tomemos en serio la palabra del Señor? Fíjate, Jonás no llegó a Nínive, fíjate, a llevar buenas nuevas. No llevaba buenas nuevas. Jonás llevaba un mensaje de juicio. Jamás llevó un mensaje como el que estamos leyendo en este momento en Ezequiel. Él llegó directamente con una palabra: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. La pregunta que puedo hacer en esta mañana es: ¿cuál fue la actitud de los habitantes de Nínive ante tal mensaje? ¿Tuvieron un verdadero arrepentimiento que detuvo el juicio del Señor sobre ellos? Aunque tiempo después vemos también registrado que Nínive fue destruida por el juicio de Dios, pero esta generación se salvó por su actitud ante el mensaje de nuestro Dios. Vamos a reflexionar en esta mañana con cinco propósitos que Dios le dio a Jonás, y también vamos a reflexionar sobre la actitud que tuvieron los hombres de Nínive. Número 1, el propósito de Jonás era de dar el mensaje tal como Dios lo da, en el momento y en el tiempo. Ese es el propósito número 1 que nosotros debemos tener como iglesia: llevar el mensaje tal como Dios nos lo ha dado. Lo demás lo hace Dios. Nuestro compromiso es hacer lo que dice precisamente Deuteronomio. Fíjate, aquí en Deuteronomio, capítulo número 4, nos habla precisamente el Señor de qué es lo que tenemos que hacer con el mensaje de salvación. Dice la palabra del Señor, Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni vas a disminuir de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. El libro del Apocalipsis también nos da otro mandamiento similar a este, en donde nos hace responsables por la forma como debemos de llevar el mensaje. Dice aquí en el capítulo 22, versículo 19, y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en este libro. Así que mira, el primer propósito que debe de tener la iglesia es no adulterar la palabra del Señor. La palabra del Señor no necesita ser adornada. La palabra del Señor ya es bella en sí, y la palabra debe de enseñarse con todo su consejo. Si es de juicio, tiene que darse de juicio. Si es de exhortación, tiene que darse de exhortación. Porque cuando nosotros somos obedientes a la forma de llevar la palabra en el momento que Él nos manda, en el tiempo, y cuando nosotros llevamos la palabra tal como Dios nos las da, entonces Dios respalda su mensaje. Aquí en el libro de Jonás, en el capítulo 3, quiero que veamos qué sucedió, porque a mí me impacta que los habitantes de Nínive fueron más obedientes a la palabra la primera vez que escucharon
que el mismo Jonás. Esto quiere decir que a veces el predicado es más obediente que el predicador. A veces el predicador no obedece a Dios a la primera. Y aquí nosotros vemos una diferencia, porque mira lo que dice capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Oiga, yo le pregunto, ¿cuántas veces queremos que Dios nos hable? ¿Cuántas? Segunda vez. Y te recuerdo, ¿sabes por qué obedeció Jonás? Por lo que vivió. Por haber estado dentro del vientre del pez. Por esa experiencia desagradable, entonces fue obediente por segunda vez. Y si Dios no permite, entonces la prueba. Entonces se hubiera ido a Tarsis. ¿Te das cuenta entonces? Dice aquí, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí es obediente. Y era Nínive ciudad grande en extremo, fíjate, de 3 días de camino. 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día. Era de 3 días de camino. Y dice que comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Dice la Biblia que la ciudad de Nínive era grande, era de 3 días de camino, pero Jonás solamente predicó un solo día. Escucharon un solo sermón. Un solo sermón fue suficiente para decidir cambiar su estilo de vida. ¿Te das cuenta? Un sermón. No una célula cada 8 días. No una reunión de oración. Jonás no levantó una gran campaña. Ni siquiera vemos que haya establecido una iglesia. No realizaban cultos todos los días. Fíjate todo lo que hizo. Un solo día predicó. Un solo sermón fue suficiente. ¿Estás aquí? Un sermón. Yo considero que entonces los hombres de Nínive fueron sabios. Ellos aprovecharon ese único día que se les predicó el mensaje de Dios. Ellos, si pones atención, no esperaron los 40 días. Ellos no esperaron el día 39 para arrepentirse. Ellos aprovecharon la oportunidad, el día que oyeron el mensaje. Yo no sé si en otra ocasión alguien ya les había ido a predicar, no lo sé, pero ellos no dijeron, tenemos 40 días, porque pudieron haber caído en ello. Bueno, si tenemos 40 días, pues vamos a gozar la fiesta 20 días más. A veces así pensamos. A veces no somos sabios en nuestra forma de actuar, pero los habitantes de Nínive les bastó un día, les bastó una predicación para decir estamos mal, para decidir cambiar su forma de vivir, su forma de pensar. Una predicación, un día dice que predicó Jonás, y tristemente lo puedo decir. ¿Cuántos cristianos oímos muchos mensajes? Nos congregamos toda la semana. Ayer me sugerían, ¿verdad? Me dijeron, pastor, ¿por qué no predicas toda la semana? Le dije, necesitaría ser de hule para aguantar predicar todos los días. Pero sabe, no necesitamos una predicación todos los días
cuando sencillamente no queremos cambiar. ¿Por qué? Porque a veces nos congregamos toda la semana, oímos sermones en la radio, en la televisión, día tras día se nos predica la palabra de Dios, pero no queremos entender, no queremos reconocer nuestro pecado, no queremos cambiar nuestra vida, no queremos cambiar nuestra actitud. Y yo creo que es una buena mañana para que nosotros podamos a tomar de aquí el propósito que tenía primero Jonás, de dar la palabra como es. Y también debemos aprender de Nínive, de la actitud de estos hombres que solo necesitaron una palabra para buscar de Dios, para arrepentirse y para cambiar su vida. Una sola palabra cambió una nación, cuando esta palabra fue dada conforme a la voluntad de Dios. El segundo propósito de Jonás, por supuesto, era llevar una palabra de poder. Porque yo me quedé pensando, si los hombres de Nínive escucharon un solo mensaje de juicio y buscaron la misericordia, esto solamente se consigue cuando hay una vida de comunión, cuando hay una vida de búsqueda, cuando hay una vida de intimidad con Dios. Entonces la palabra que debe de dar la iglesia debe ser una palabra que realmente transforme, una palabra de poder, un solo mensaje. ¿Te das cuenta? Cuando un mensaje va orado, cuando juntos hemos buscado la presencia de Dios, cuando juntos hemos ido a la intimidad con el Señor, entonces la palabra que nosotros demos será suficiente para que los hombres busquen a Dios. El testimonio más grande lo encontramos nosotros en nuestro Señor Jesucristo. Siempre que nuestro Señor Jesucristo predicaba, primero se iba, dice que se apartaba a lugares lejanos a orar con su Padre. Yo encuentro a Jonás que en medio del pez lo que hace no es desesperarse, lo que hace es reconocer su pecado, reconocer su falta, volverse a Dios con todas sus fuerzas, y entonces cuando viene y deja caer el mensaje, es un mensaje que inmediatamente llevó a los habitantes de Nínive a pedir misericordia. En el capítulo 3, en el versículo número 5, dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Como ya lo dije, Jonás no era un buen evangelista que predicaba el amor de Dios. Jonás era un hombre duro, pero además era un hombre racista. Era un hombre que, de acuerdo a lo que nosotros vemos en el libro, no quería que nadie más fuera contado entre el pueblo judío. Jonás no quería que Nínive fuera perdonado por Dios. Y tú lo puedes leer en el último capítulo, porque cuando Dios perdona a Nínive, Jonás se enojó, se enfureció, le reclamó a Dios, le dijo que cómo era posible que había perdonado a esa ciudad pecadora. Entonces no vayas a pensar que fue un mensaje evangelístico porque solo predicaba juicio, porque no le interesaba que los ninivitas conocieran de la misericordia del Señor. Ahora, si te das cuenta, Él no llegó a decirles, arrepiéntanse. Él no les dijo que se arrepintieran. Él no les dijo, abran su corazón al Señor. Simplemente llegó con un mensaje de juicio, sin ninguna esperanza. Pero los hombres de Nínive, aunque no solo les ofreció lo que es el juicio, ellos vemos que buscaron la misericordia de Dios y de acuerdo a la Biblia vemos que la encontraron. ¿Qué lección tan grande nos dan esos hombres a cada uno de nosotros? Que en cada sermón, en cada mensaje se nos dicen, busca a Dios y vivirás. Dios te ama,
vuelve a sus caminos. En cada mensaje se nos habla del amor y de la misericordia de nuestro Señor, pero no queremos buscarlo, no queremos volver a Él, aunque se nos diga que todos los días Él nos está esperando. Nosotros simplemente no queremos volver a Dios. Hermanos y hermanas en Jesucristo, debemos de valorar el profundo amor que Dios tiene con nosotros. Dios nos ha estado hablando durante todo este tiempo con lazos de amor. Nos sigue hablando con lazos de misericordia. Abramos nuestros oídos espirituales y recibamos la gracia, recibamos el perdón que Dios tiene para nosotros. El tercer propósito de Jonás era dar a conocer, fíjate, a Dios, no al predicador. Eso es algo que debemos de aprender como iglesia. Nuestro deber es presentar el mensaje de Dios, es presentar a Dios. Aquí, como ya lo dije al principio, Jonás no se preocupó por su presentación, no se preocupó por el predicador. Lo que a Jonás le preocupaba era a quién predicaba. Estoy seguro que la posición que tenía Jonás era la posición que tomó Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando llegaron los discípulos y comenzaron a decirle a Juan, aquel que tú bautizaste en el Jordán, está predicando en tal lugar, está bautizando, aunque Jesús no bautizaba, pero le daban a entender que Jesús estaba creciendo, se estaba haciendo famoso. Y Juan dice una palabra muy importante: es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Lo que más nos debe de importar, hermanos y hermanas, es dar a conocer al Hijo de Dios, es dar a conocer al Dios del cielo. Y aquí nosotros encontramos que los hombres de Nínive creyeron a Dios por medio del mensaje de Jonás. Jonás no se preocupó por darse a conocer a Él, Jonás se preocupó más por presentar el mensaje de salvación. Versículo número 6 del capítulo 3. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó en ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey, de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Los hombres de Nínive no tomaron el mensaje como palabra de Jonás, sino como un mensaje de Dios, y eso lo salvó. Eso marcó la diferencia para su salvación. Eso nos debe hacer entender que muchas veces pensamos que los sermones son palabras de hombres y simplemente no los creemos, no los tomamos en cuenta, los menospreciamos, pensamos que son inventos del pastor, que el pastor nos quiere meter miedo, que el pastor ya aburre con los mismos mensajes siempre, es siempre un llamado al arrepentimiento. Queridos hermanos, lo más importante es la palabra. Yo te invito para que vayas a Dios. Yo sé que a veces tratamos de buscar al expositor, pero no es el expositor de la palabra lo más importante. Lo más importante es lo que dice Dios, el mensaje. Eso es lo que nos debe de preocupar, transmitir, llevar la palabra como tiene que ser y siempre darle el valor y la importancia que deben tener las Sagradas Escrituras. No importa quién la esté transmitiendo. Puede ser la hermana, puede ser el hermano,
puede ser un líder, puede ser el pastor, puede ser el director de un movimiento, pero quiero decirte que lo más importante y el valor que tiene la transmisión es la palabra de Dios. Quédate con la palabra. Dios te está hablando hoy. Dios está hablando a tu corazón. Y quiero cerrar con este último punto. Y el propósito de Jonás, fíjate, era persuadir a todos los hombres, no solamente a un grupo de personas. El propósito de la iglesia es que llevemos el mensaje hasta lo último de la tierra. La serie se llama Buscando o en busca de un propósito. Espero que a través de estos personajes nosotros podamos encontrar nuestro propósito. ¿Cuál es tu tarea? ¿Cuál es tu trabajo? José tenía un trabajo en Egipto. Jonás tenía una misión que llevar. Y el mensaje que nos da Jonás es que nuestra predicación debe ser hasta lo último de la tierra. Id y predicar el evangelio, dice, a toda criatura, a todo lugar, a toda ciudad, en todo momento, en las circunstancias que estemos viviendo. Así tenemos que llevar el mensaje. Por favor, quiero culminar con la primera carta de Timoteo, capítulo 2, y así cerrar estos momentos y en esta mañana tan hermosa que Dios nos ha concedido de estar una vez más juntos como hermanos. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 5. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Es tiempo de orar. Ora por Perú, ora por Brasil, ora por Guatemala, ora por Estados Unidos, ora por México, ora por las autoridades, por los primos, por la familia. No sabes cuántas personas de verdad hoy en día recibimos llamadas y nos dicen: gracias por haber estado orando por nosotros. Sabemos, hemos visto mucha respuesta de parte de Dios. Cada oración ha sido contestada por el Señor. Ora, dice aquí, por todos los hombres. Pero mira lo interesante, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Mira, culmino con esto. Todos los hombres de Nínive se arrepintieron y buscaron a Dios, pero lo más interesante, comenzando por el rey. Comenzando por el rey. Así que la bendición de una nación comienza por sus gobernantes. Por eso es que dice aquí Pablo, que ores por los reyes, que ores por las autoridades. ¿Por qué? Porque todo comienza por la cabeza. La bendición de una familia, ¿por dónde comienza? Por la cabeza. Por la cabeza comienza. No esperes que tu familia cambie primero, porque ellos están decididos a seguir el ejemplo. Arrepiéntete, busca a Dios y Él tendrá misericordia. Así que, ¿sabes? Si nosotros queremos cambiar, que cambie la familia, que cambie nuestro país, que cambie nuestra colonia, que cambie todo nuestro entorno, el primero que debe cambiar eres tú. Aquí Nínive comenzó por el rey, la cabeza, y proclamó ayuno, y proclamó que se ayunara, proclamó que se vistieran de cilicio, proclamó un arrepentimiento nacional.
¿Sabes lo que sucedería cuando tú como cabeza tomaras la iniciativa del cambio? A partir de hoy, familia, todos juntos a orar. A partir de hoy, familia, se acabaron las malas palabras. A partir de hoy, familia, los tratos van a cambiar, porque mi vida va a cambiar primero. Dios quiere entonces que aprendamos de la actitud de los ciudadanos de Nínive y que tomemos las agallas que tomó Jonás para llevar la buena palabra, las buenas nuevas en medio de la dificultad. Oremos en esta mañana. Bendito Padre, muchísimas gracias te doy porque me has concedido la oportunidad de predicar tu palabra. Señor, te quiero pedir que no vuelva vacía, que tu palabra quede sembrada en los corazones, que en esta mañana sea una mañana fructífera en bendición, en oportunidad para conocerte. No sé si alguno de los que nos escucharon, Señor, no había tomado la decisión de seguirte. Quizá una y otra vez tú le has hablado, pero no ha querido abrir su corazón. Pero en esta mañana te pido que tu palabra penetre, corte, entre como espada de dos filos y discierna los pensamientos del corazón. Padre, muchísimas gracias te doy en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, porque una vez más nos has dado la oportunidad de estar aquí, Señor. Que pronto se abran tus puertas, que pronto volvamos, Señor, no solamente a ti, sino también a congregarnos. Dios, hoy reflexionamos para volvernos con todo nuestro corazón, para dejar la vida de pecado, para dejar la vida que a ti no te agrada, para dejar la mediocridad, para no estar ya dudando más y demos el paso que tú has estado esperando, volvernos a ti con todo nuestro corazón. Papito hermoso, te doy las gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por haberse conectado en esta mañana. Que Dios le bendiga. Le envío un fuerte abrazo a usted y a toda su familia. Amén. Bendiciones.